Bueno, la idea de este audiovisual es hacerle una devolución general del trabajo práctico número 2 en función de las producciones que ustedes presentaron. Los trabajos prácticos están bastante bien, sobre todo teniendo en cuenta, digo sobre todo por la complejidad que tenía algunos puntos y consignas del trabajo práctico, sobre todo porque la mayoría de ustedes no consultó en estas semanas, medio que se largaron solos a ver cómo les iba y les fue bastante bien. Se animaron y los resultados fueron bastante positivos y me sorprendieron gratamente. Las características de este trabajo práctico eran básicamente planteo de problemas y había que utilizar los conceptos para generar las respuestas, pero bueno, había que ser un poco creativo y darse cuenta y pensar, ¿no? Soluciones en función de los conceptos que se iban requiriendo en cada uno de los trabajos, de las consignas, perdón, y darse cuenta de dónde ir a buscarlos. Bueno, entonces el trabajito lo hicieron solos y lo hicieron bien. Bueno, vamos punto por punto comentando. El 1 y el 2, esos eran sencillos, porque era pensar diferencias y similitudes en el primero, y después, bueno, lo de las frases es para que uno tome conciencia, ¿no? Lo de las frases de la metáfora computacional, que uno tome conciencia cómo estamos tomados por ese discurso de la mente computadora sin darnos cuenta. Forma parte de la cultura. Y en cuanto a las similitudes y diferencias, bastante bien, ¿no? Todas las cosas que pusieron. El único detalle que nadie lo puso, y es importante tenerlo en cuenta, sobre todo para cuando veamos adquisición del lenguaje y algunas precisiones que da Chomsky respecto de cómo él entiende el lenguaje, y es esta característica que no la tiene la computadora y sí el lenguaje, es que es creativo, ¿no? Algunos de ustedes hablaron ahí de que, por ejemplo, uno de los grupos puso que la mente podía realizar variaciones, en cambio la computadora era más programada. Bueno, en esto de las variaciones por ahí puede andar la creatividad. Algunos fueron por el lado del razonamiento, que se puede razonar. Bueno, sí, pero esto que dice Chomsky de que a partir de los signos uno puede generar una combinatoria de las unidades léxicas, produciendo enunciados y infinitos enunciados que abren a posibilidades del sentido y del significado que son también infinitas, ¿no? Ahí está la creatividad, en esa combinatoria. Entonces este aspecto creativo del lenguaje también hay que tenerlo en cuenta y es una diferencia importante con la computadora. Bueno, después vamos a la 3. La 3, ¿se acuerdan que era esa secuencia de frases que empezaba con te quiero ver muerto, se le iba agregando términos? Y ahí la idea era, ustedes tenían que elegir si era unidireccional o interactivo y justificar. Si les hacían una elección, bueno, justificar. Bueno, es interactivo, ¿no? Ahí fue interesante cómo ustedes se ingeniaron para ir a buscar conceptos para justificar el porqué decían que era interactivo. Algunos fueron a la figura 1.1 y jugaron un poquito con el tema de los módulos o procesadores. Entonces, en la medida en que le iban agregando palabras, cómo iba cambiando el significado, si iban agregando significantes, cómo el significado iba cambiando hacia atrás. Las palabras anteriores se iban resignificando. Bueno, se trata un poco de eso, de cómo en la medida en que vamos expandiendo el enunciado, le vamos agregando términos nuevos, los términos anteriores adquieren un valor diferente que no tenían en un principio. Esta secuencialidad, si bien va para adelante siempre porque es inevitable, eso no quiere decir que sea unidireccional. En ese sentido sí es unidireccional, en el que siempre el discurso, bueno, suma.
pero las operaciones que los acompañan, para ir generando el sentido, ¿no? Y cómo se van encadenando las unidades léxicas unas con otras, vuelve para atrás, y modifica lo que estaba antes, ¿no? En ese punto es interactivo. Bien, bueno, después el cuarto era siguiendo con el tema de los métodos, ¿no? Y de de la contrastación de hipótesis, el acudir a los trastornos del lenguaje para verificar estas hipótesis. Bueno, aquí teníamos un caso parecido al que aparece al final del capítulo 1 de Fundamentos, donde había que postular una hipótesis acerca del procesamiento de palabras, bueno, de que en función de estas conductas lingüísticas disfuncionales que la persona, al repetir las palabras, iba produciendo modificaciones, ¿no? Entonces, bueno, ahí ustedes detectaron el tema de, como les había sugerido, encontrar un patrón. Entonces el patrón que encontraron, la mayoría, fue el tema de la sílaba. Entonces que ahí había una modificación a partir de la sílaba y que se podía deducir de eso de que el nivel de procesamiento era a nivel de la sílaba. Otros hicieron hipótesis acerca de que estaba dañada entre lo de la comprensión y la producción, estaba dañada la producción. El área de Broca, jugaron ahí un poquito con las bases biológicas del lenguaje. Algunos también ahí utilizaron la segmentación silábica como uno de los procesadores de esta figura 1.1, entonces que ahí había algún problemita, que una sustitución o no estaba funcionando bien. Bueno, medio se volvió entretenida las hipótesis que fueron generando acerca de dónde podía estar este órgano mente-cerebro dañado, ¿no? En qué parte de esta caja negra se podía llegar a pensar a partir del trastorno de la conducta, ¿no? Entonces, bueno, ahí trabajaron los conceptos ustedes un poco, lo hicieron bien, lo hicieron bien. Bueno, después el último, el 5, porque el 6 es una conclusión que cada uno lo hizo a su manera. En el último también, ahí, ¿se acuerdan que les había dicho que las consignas iban de lo más fácil a lo más difícil? El quinto es allá arriba, el Everest, ¿no? Ahí no tenemos oxígeno, ya cuando llegamos ahí ya estamos desesperados. Entonces, en el quinto había que pensar esto del diccionario, de cómo accedíamos al significado de las palabras, y a partir de ahí mostrar de que el signo lingüístico, si bien es una unidad, no se resuelve hacia adentro el tema de acceder al significado porque yo esté en presencia del significante, sino que hay que hacer alguna otra cuestión. Y entonces jugaba un poco con el tema del diccionario, como pensando en la forma de acceso, ¿no?, al significado a partir del diccionario, cómo es esta cuestión del signo lingüístico de que no se trata de una unidad cerrada. Bueno, entonces ahí lo que había que hacer era desdoblar el significante y el significado. La cuestión es la siguiente, por eso estaba la pista de busquen una palabra que no conocen el significado, ¿no? Y yo le puse CEPREN, algunos fueron y buscaron otra. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando uno se para frente al diccionario, se posiciona frente a un conjunto significante. Siempre, el diccionario es puro significante. Tomemos conciencia de eso. Yo le dije, hay una trampa en el signo lingüístico. Hay una trampa. Y es que, como viene todo junto, pensamos que se trata de una unidad cerrada.
Cuando decimos casa, automáticamente comprendemos lo que es una casa. Pero en realidad, cuando decimos casa, detrás hay un conjunto de operaciones que hacen posible, y es lo que hacemos cuando vamos al diccionario, que hacen posible que nosotros nos encontremos con el significado asociado al significante casa. ¿Qué pasa cuando vamos al diccionario y encontramos una palabra, o mejor dicho, estamos buscando una palabra que desconocemos el significado? Bueno, SEPREM, ¿no? Agarro SEPREM. Del signo SEPREM, yo lo que tengo, que es SEPREM, y eso es lo difícil de diferenciar, es el nivel significante. Si yo digo ahora SEPREM, eso que dije es significante, es acústico, es pura forma. Y cuando voy al diccionario y veo SEPREM escrito, es significante. Lo mismo que cuando veo casa o cuando veo perro, siempre es un significante. Entonces, ¿cómo accedo al significado? SEPREM, dos puntos, bla, 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 la definición. Bien, ¿de qué se trata esa definición? Nuevamente, significantes, no hay ningún significado. Es decir, después de los dos puntos, lo que se encadenan son significantes, de vuelta. ¿Y cómo llegamos al significado entonces, si son todos significantes? Bueno, ahí está. Uno de ustedes, uno de los grupos, se fue a buscar, que me pareció espectacular, se fue a buscar a Ferdinand de Saussure con una frase, me citaron el tema de los valores. Bueno, eso es, ¿no? Que se trata siempre de una cadena. Cuando los significantes hacen cadena, ahí se entrega el significado. El tema del valor, ¿no? Este concepto del valor, ¿no? De poner en relación los signos, y eso es lo que marca la diferencia, ¿no? En este caso lo que se pone en relación obviamente es el nivel del significante. Entonces, el mecanismo de acceso, en síntesis, el mecanismo de acceso es, yo voy con un significante a buscar significado, pero con lo que me encuentro son con dos puntos, otro significante. Entonces, ¿cuál es la forma de acceso al significado? Encadenando significantes. Es decir, el valor de un signo adviene cuando lo pongo en serie con otros, ¿no? En la dimensión significante del signo, ¿no? Y entonces ahí es donde se produce, y no tomando un signo aislado, si lo aíslo, jamás voy a llegar al significado. De hecho, si yo me quedo con SEPREM, que es la dimensión significante, por más que la nombre y la pronuncie y la repita 80.000 veces, nunca voy a saber lo que es SEPREM. No me lo va a entregar el significante al significado. Lo tengo que poner en serie con otros. Y ahí recién aparece esta cuestión del valor que le compete. Bueno, faltó esa partecita en todo, pero está bien. Intuitivamente fueron avanzando, hicieron todo un esfuerzo y llegaron más o menos a dar una respuesta con los elementos que teníamos. Bueno, en síntesis estoy conforme. Estoy conforme con el trabajo que hicieron porque jugaron bastante con la bibliografía, la tuvieron en cuenta, pero siempre hay un pero, ¿no? Acá viene el tirón de orejas. Y acá el profesor Germaníes le agarra la depresión. ¿Qué pasó? Casi todos, por no decir todos, la mayoría, parece que se olvidaron del trabajo práctico número 0, donde habían aprendido a citar y a referenciar. En particular, las citas hay que repasarlas, porque están citando para cualquier lado y como les gusta, ¿no? Con las normas APA. Entonces, cayó en saco roto todo lo que hicimos en el trabajo práctico número 0. Hay que ir aplicándolo, porque después cuando hagan la monografía va a ser un desastre. Entonces, siempre que se cita, ya sea textual, parafraseado, ¿no? Con énfasis en el texto, en el autor, ¿no? Siempre hay que citar con normas APA. Acuérdense cuando va la página, cuando no, cuando va el texto ahí, la sangría, más de 40 palabras. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Siempre que se cita. Entonces, la cita, normas APA, eso no es que lo hicimos, pasó y lo cajoneamos. No, ahora hay que usarlo.
Hay que usarlo. Bueno, entonces, por favor, para las próximas producciones, cita, en serio. Aparte, como ya les dije la otra vez, son 4 o 5 en cada grupo, no puede pasar. No puede pasar. Y la referencia, no, la referencia entró todo bastante bien. Ahí como que parece que se despertaron y que la tuvieron en cuenta. A la cita no le dan bolilla, a la referencia sí. Y acuérdense de este otro trabajito para también practicar. Si utilizaron y vieron los audiovisuales, hay que citar los audiovisuales. Eso es otro, que no todos, por decir solamente un grupo lo hizo, el resto, la bibliografía sí, perdón, la referencia, ¿no? La referencia. La referencia a los audiovisuales, solo un grupo lo hizo, el resto no. Referenciaron sí las otras fuentes, la bibliografía, ¿no? El ABC, bueno, entonces, Corea, Leukovich, todo eso. Bueno, listo. Entonces, bastante bien. Vamos bien para el parcial del 22. Si van a hacer un parcial como con esta característica, vamos bien. Así que, cualquier cosa, al foro, preguntas, y si no, nos vemos el 22 tempranito y hacemos el parcial. ¿Estamos? Bueno, chao.